De esta técnica de transferencia de embriones, ¿cuál podrías decir que es la tasa de éxito? Algún día voy a sacar un embrión de una yegua y se lo voy a transferir a una receptora y van a nacer. Si usted quiere fallar y quiere quedar mal con un cliente, dígale cuál día va a parir la yegua y ese día no va a parir la yegua. La transferencia de embriones es solo para caballos élite. También me ha pasado que he mandado yeguas preparadas para un caballo y entonces llega el caballo, ve la yegua y no quiere subirse en la yegua. La luna, la estación o el clima influyen en la preñez. Esencia. Bienvenidos a Esencia Podcast, un lugar en donde conversamos de medicina veterinaria. Hoy tenemos un invitado súper especial, que es el doctor Luis Manuel Madrid. Doctor, muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias, Andrés. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, que es más que todo la preñez en yeguas, ¿ok? Doctor, le damos la palabra para una pequeña introducción sobre quién es usted, a qué se dedica, qué hace en su día a día. Bueno, muchas gracias por el espacio y me da mucha ilusión su proyecto. Me parece pues una idea muy novedosa. En realidad esto anteriormente no lo hemos visto en veterinaria y me parece que va a tener muy buen futuro. Entonces, bueno, me gradué hace 18 años y empecé con especies mayores, equinos y bovinos. Me gusta mucho el bovinos, ganado de leche. Tal vez fue como por lo que inicié, ¿verdad? Claro. Creo que fue la idea principal, vacas de leche, por estar siempre apegado a mi papá, seguir como los pasos de él, y eso era lo que en mayoría él hacía. Claro. Después, con el tiempo, todo se me fue acomodando y dirigiéndome hacia equinos. Me gustaba mucho el tema específicamente de reproducción. Era por el tema de que siempre que fui con mi papá y con sus amigos a hacer lavados de embriones y eso, nunca pude ver el embrión. Entonces eso me quedó y yo dije, algún día lo voy a hacer. Tengo que hacerlo. Algún día voy a sacar un embrión de una yegua y se lo voy a transferir a una receptora y va a nacer. Se me metió en la cabeza y la vida propia me fue como acomodando con el tiempo a hacerlo. Y hasta que llegó el día que lo logré hacer, y cuando lo vine a hacer me dio mucha ilusión a más, a seguir a más. Entonces eso ha sido, estos 18 años ha sido de entrenamiento, ha sido de muy bonitas experiencias, muy feas experiencias, de todo, claro. Porque es un trabajo como de blanco y negro, o sea, no hay un gris, se preñó o pega o no pegó, nace o no nace. Claro. Entonces es muchas alegrías y muchas decepciones. Entonces todo el tiempo de estudio, de entrenamiento, de práctica han sido eso. Y ha sido mucho tiempo. Le he dedicado mucho tiempo de mi vida a eso. Tal vez he descuidado un poco tiempo con familia, tal vez, claro. Tiempo con amigos. Tal vez he perdido muchas amistades o cosas con el tiempo, pero como que me centré mucho en eso y me enfoqué mucho, le tenía mucha ilusión. Y al día de hoy en el trabajo, pues eso es lo que hago. De eso vengo ahorita y, claro. Y pienso mañana y en el día que sigue y el próximo mes y estar en esto. Entonces esa es mi ilusión. Muy bien. Sí, pues al final, bueno, yo fui estudiante suyo y eso, ese esfuerzo que lleva conocimiento, que lleva práctica, pues lo notamos, ¿verdad? También tengo entendido que hay ciertos certificados que tenés en reproducción equina, aquí en el país, en México, en Colorado también, y certificados también en reproducción bovina. Sí. Entonces, pues la reproducción es lo que más haces en el día a día, sí. Claramente. Sí, en realidad, bueno, todo eso, yo pienso que a veces pienso que en la contratación de servicios y cosas no es tanto por eso. Y yo muchas veces no lo digo o no lo publico, no mucho, porque pienso que eso es para uno mismo. O sea, claro. Todas esas entrenamientos y cosas son para trabajar seguro, son herramientas y cosas que al final es, bueno, tiempo, dinero, dedicación, pero eso lo hace a usted trabajar más tranquilo
y tener tal vez mejores resultados o lo que uno quiera tener mejor con el tiempo. Entonces sí, he estado pues toda mi vida he sido estudiante. Me considero estudiante actualmente y seré estudiante toda mi vida. O sea, toda mi vida es dedicarle mucho tiempo a eso. Para que usted tenga buenos resultados tiene que estar siempre estudiando porque todo cambia. O sea, Claro. tal vez lo que yo llevé hace unos 10 años se han ido modificando muchas cosas. Si yo sigo haciendo las cosas como hace 10 años o hace 5 años, puedo tener resultados de hace 5 años. Y otras personas que se entrenen actualmente van a tener mejores resultados Claro. que yo. Entonces, actualizarse. Estar siempre en constante estudio, actualización y es eso. Claro. Creo que al final es entender que la madurez de un médico es esa. Al final, saber que a lo mejor no lo sabe todo. Eso es lo más importante. Sí. Muy bien, me parece excelente. Ok, Doc, al final, lo que más entonces haces en tu día a día es reproducción equina. Es una de las cosas que más haces, ¿verdad? Bueno, hay muchas personas en el país que tienen, ¿verdad?, su yeguada, tienen yeguas nada más, y que están interesados en la reproducción, ¿verdad? Todo el tema de genética, de exportar esa genética a otros países, ¿verdad? Llevarlos a competir, qué sé yo, a lugares como España. Es algo que se podría decir que va creciendo también, un poco más. Sí. Pero bueno, para lograr eso, muchas de estas personas, e incluso nosotros, tenemos que tener bien claro cómo funciona, ¿verdad? Cómo funciona todo, empezando desde lo más básico, la yegua, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podríamos explicarle a la gente que no sabe mucho de esto o está queriendo empezar, ¿verdad? ¿Qué es el celo, por ejemplo? ¿Qué es el celo y cuándo ocurren las yeguas? Ok, sí, el celo en las yeguas es como una actividad cuando ya está receptiva, ¿verdad? Entonces, la yegua se llama poliéstrica estacional. Poliéstrica es que hace celos o ciclos de celos cada 21 días. Entonces, cada 21 días ella está receptiva a que se pueda preñar, ¿verdad? Ella hace un celo, un ciclo, que más o menos en ese momento tarda unos 4, 5, hasta 7 días, dependiendo de la raza. Entonces ella empieza a tener una actividad como de recepción al macho, ¿verdad? Entonces tenemos que medirla con ultrasonido, tenemos que estar monitoreando el útero, tenemos que estar haciendo mediciones de los folículos, que vaya creciendo. Cuando nosotros tenemos la yegua ya terminando el celo, cuando se da pronto la ovulación, entonces es el momento donde nosotros decidimos inseminar, ya sea semen fresco, o sea con semen recién sacado del caballo, y que podemos inseminar en ese momento, o semen congelado que puede ser importado de otros países, de Estados Unidos, de España, de México, de Brasil. Entonces tenemos que estar justamente o saber el punto exacto cuando inseminar. Entonces ellas tienen en Costa Rica, por ejemplo, la mayor parte del año están ciclando cada 21 días. Pero llega un momento interesante que es septiembre, octubre, diciembre, donde las horas luz disminuyen. Entonces, al disminuir las horas luz, aumenta la melatonina en ellas, y al aumentar la melatonina hace como un feedback negativo en las hormonas reproductivas, la GnRH específicamente. Entonces disminuye los niveles FSH y LH, que son hormonas que se necesitan para el crecimiento folicular, maduración y ovulación. Entonces, en ese momento se altera todo ese orden y las yeguas dejan de ciclar. Entonces, esa época yo debería de agarrar mis cosas, irme de viaje un mes y desaparecer y no preñar yeguas, porque los resultados no son buenos. Son los mejores. No son los mejores. Algunas yeguas, usualmente yeguas importadas de otros países que tienen pues marcadas como sus estados verano, invierno, primavera, todo el tema, pues esas yeguas vienen con ese chip acá y les cuesta más. Yeguas que tal vez ya nacen acá y se mantienen con el tiempo, se acostumbran tal vez a que todo el tiempo hay una luz buena, no es tan marcado como el invierno y el verano, entonces pueden ciclar mejor. Pero muchas de esas empiezan y tenemos problemas en esa parte. Entonces, digamos que todo el año ellas en Costa Rica están haciendo ciclos, algunas yeguas tienen dificultad en ese momento, pero básicamente ese es el celo, el momento donde nosotros podemos
meter semen de cualquier tipo, ya sea fresco o congelado, y preñar. Entonces, básicamente eso es como se hace el ciclo. Claro. Es entender, ¿verdad? Lo que decís, principalmente que por lo menos acá tenemos la dicha de que hay esa regularidad en el horario y el clima realmente. No tenemos esos inviernos tan profundos y esos veranos como los tienen en el norte, en Estados Unidos, en Europa. Y que al final la fertilidad de la yegua se ve afectada. Sí, ellos de hecho que en esas épocas, bueno, las yeguas entran en un estado que se llama anestro o transición, que es como no hacen ovulaciones o ni siquiera crecen folículos, ¿verdad? Dependiendo qué tan profundo sea. Entonces no se preñan. O sea, no hay ciclos cada 21 días, las yeguas están como estáticas. Entonces es una época donde prácticamente no se hace reproducción. Claro. Tal vez se ve el tema de machos o alguna otra cosa, pero básicamente no. Hace muchos años, yo cuando inicié trabajé con caballos de carreras en Panamá. Y Panamá que está a la par de acá, y allá ellos trabajan de esa manera. Ellos preñan yeguas enero, febrero, marzo, abril, mayo, y se acaba la temporada reproductiva. Lo que sigue, la mitad del año para allá, cero reproducción. También por los tiempos de nacimiento de los potros, ¿verdad? Entonces los potros que nacen más cercanos a enero son los que van a estar más desarrollados y más bonitos para competición, para exhibición o lo que sea. Entonces eso es muy interesante. Claro, de hecho en esas épocas es donde muchas veces en esos países se ven lo que son esos folículos anovulatorios o hemorrágicos, ¿verdad? Muy común. ¿Qué pasa si servimos a la yegua en el momento incorrecto? O sea, que si un criador nos dice que quiere servir a la yegua y nosotros lo que hacemos es servirla en el momento incorrecto, pues, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Además de que no se va a preñar, que nos indica en el comportamiento de la yegua muchas veces que ella está receptiva, ¿verdad? O está en este estro que nos va a presentar síntomas de lo que es el celo. Exacto. Sí, es muy interesante eso porque usualmente la gente prueba las yeguas. Entonces hay una cosa muy interesante que es que las yeguas a veces cuando están receptivas, bueno, usualmente cuando están receptivas hacen signos de que levantan la cola, se orinan y están como, usted dice, está en celo, está receptiva. Pero también a veces hacen eso mismo cuando tienen miedo. Entonces, a veces algunos clientes y gente me dice como, bueno, la yegua la tengo en un celo, está tremendamente porque se acerqué al macho y orinó y hizo todo. Y la revisamos al ultrasonido y está en diestro, está en otro estado que no es, y es simplemente que la yegua está asustada, por eso se orina y levanta la cola. Entonces yo lo que recomiendo siempre es llamar al veterinario y hacer ecografía. También me ha pasado que he mandado yeguas preparadas para un caballo y entonces llega el caballo, ve la yegua y no quiere subirse en la yegua. Y la yegua es receptiva o la yegua a veces, como ni el caballo se acerca, no está tan interesada. Y resulta que es que el caballo tiene algún tipo de decisión o gusto por colores de yeguas. Entonces mandé la yeguita fea y al caballo no le gustó. No era la que le gustaba. No era la que le gustaba. Entonces me mandaron a decir que la próxima vez mandara bien preparada la yegua. Yo no me molesté y yo no dije nada. Yo dije como, ok, la próxima vez se la voy a mandar y yo voy a ir ahí y le voy a hacer ultrasonido ahí mismo. Entonces llegué. Es otra vez preparar la yegua, la llevé en celo. Lo mismo, el caballo llegó sin interés, la yegua perdida. Les hice el ultrasonido, les demostré que estaba en celo, que estaba en el punto. Y entonces dijeron, ah, sí, este caballo a veces tiene eso, que no le gusta. No le gusta la yegua ese color. Entonces le sacaron una yeguilla que tenían ahí, que le encantaba, una yeguilla vieja, que ni dientes tenía. Sacaron la yegua, el caballo se volvió loco, la engañamos y se subió en la yegua, se preñó la yegua y fin. Entonces los comportamientos de ellas no es certero hacerlo en ese momento, ¿verdad? Porque a veces en anestro igual pueden hacerlo. Entonces las prueban en anestro, están receptivas, le ponen caballo y nunca se preña. Y al final era que ni siquiera estaban ciclando. Entonces eso es un tema. Y el otro es que a veces empiezan a ponerle yegua desde que inicia. Y como le dije, 4 días, 5 días. Si usted hace eso todos los días con el caballo, usted empieza a hacer una endometritis en la yegua porque empieza a acumular semen, ya es demasiado semen un día, al otro día y al otro día, y entonces la yegua termina sucia, termina con una infección, no se preña y al final fue simplemente por fallar en el momento idóneo, ¿verdad? Para ponerlo. Entonces existen ese tipo de escenarios. De situaciones, sí. Claro. Y con los susceptibles que son las yeguas, ¿verdad?
a tener una endometritis Claro. por el semen del macho. Entonces es delicado, no se puede hacer a la ligera. Exacto. Hay que saber bien el momento. Correcto, correcto. Y que iba a saber usted que el caballo tenía preferencias, ¿verdad? También. Y es real. Sí, Yo lo he sí. vivido y no solo fue esa vez. O sea, ya Ajá. lo he visto varias veces. Ah, Con caballos, por ejemplo, que a veces tenemos una yegua para sacar semen, o sea, una yegua maniquí. ujú, Y al caballo no le gusta. Entonces ni siquiera tiene erección, claro. ni siquiera tiene interés y nosotros ocupamos extraerlo Claro. y tenemos que buscar la manera o buscar la yegua, sedarla o hacer lo que sea para poder encontrar ese maniquí y poder colectar al caballo. Y no les gusta. Le ¿Cómo cambiamos se- de color de yegua, se enamoran de la que sigue y hacen todo perfecto. Entonces es real. Es como si supieran también que es un maniquí. Sí. Lo saben muchas veces. Lo saben Sí. que es falso. Son tremendos. Y, ok, tenemos la yegua, mostró signos de celo, incluso tenemos una inseminación exitosa. Ujú. ¿Qué sigue después? ¿Cómo podemos decir esta yegua está preñada o no está preñada? Ok, ahí es importante saber, bueno, si se hizo por medio de ecografía o el tema, si sabemos cuándo fue la ovulación o la última monta, ¿verdad? Entonces decimos, ok, el caballo tuvo la yegua el lunes. Entonces el martes, que creemos que fue la ovulación en la noche tal vez, ¿verdad? Contamos unos más o menos 12 días. Entonces a los 12 días nosotros podemos ver una vesícula embrionaria en el útero por medio del ultrasonido. Es una vesícula bastante pequeña, hay que buscarla bien, tiene que ser un ultrasonido con bastante resolución, bastante potencia y buscarlo. Si vemos un útero tónico, si vemos un buen cuerpo lúteo, es muy sugestivo de que esté preñada. Entonces nosotros podemos empezar a ecografiar. Se puede hacer en ese momento, se puede hacer un tiempo después tal vez, que es a los 15 días, porque en ese momento si hay algún gemelo, o sea, si hay otro embrioncito, ya podemos ver los dos y entonces podemos determinar si siempre hay que quitar uno. O sea, es importante quitarlo. Porque si nosotros decidimos ver si se preñó la yegua el día 30, ya el día 30 no podemos quitar si hay gemelos. Y es más común de lo que parece. O sea, es más común encontrar gemelos en yeguas de lo que uno creería. Lo que pasa es que con el tiempo o en el momento alguno muere y entonces no llega a nacimiento. Pero en ese momento, si nosotros podemos diagnosticarlo entre el día 14 y el 17, es como la ventana óptima para poder eliminar un gemelo. Entonces es bastante bueno hacerlo. Luego, nosotros revisamos en ese momento y es bueno hacerlo después cada 2 meses por lo menos. Estar revisando que la gestación siga. La implantación de ellas, como al día 40 más o menos, que se hacen como las copas endometriales, es como más seguro a partir de ese momento. Entonces, a mí me gusta como revisar. Si revisé en el día 12, de repente puedo revisar en el día 30 y hacer una revisión como en el 50 y ya irme más tranquilo. Entonces, sí, el diagnóstico prácticamente es ecográfico. Palpación, se puede sentir una vesiculita pequeña, pero hay que tener como mucha sensibilidad y suavidad, porque en la misma eliminación así se hace. O sea, usted simplemente hace un movimiento y se va la vesícula. Entonces, pienso que la ecografía es como la técnica más certera y más segura, y empezando más o menos en esa ventana de los 12 días en adelante, a diferencia de otras especies. Por ejemplo, la vaca podemos hacerlo hasta el día 27, o sea, es mucho tiempo. En cambio, con el caballo, con muy poco tiempo ya podemos determinar. Muy bien. Y eso es súper importante, siguiendo el hilo de lo que dijiste, de, por ejemplo, llegar a perder esa preñez, ¿verdad? Sí. Es importante saber que hay causas tempranas de pérdida embrionaria. ¿Cuáles son algunas de las más comunes que podemos ver en las yeguas de esas causas, ¿verdad? Que nos digan, no, esta yegua perdió el embrión, ¿verdad? Sí, eso tiene mucha relación al estrés. Para mí, una de las cosas principales en pérdidas en ese momento es estrés. Por ejemplo, un programa de transferencia de embriones, la receptora sale con el embrión, lo hemos preñado, y se va al lote, y en el lote no es la yegua líder. Entonces llega a las otras yeguas y empiezan a estresarla, y tal vez tenía una vida estresada antes que no se veía o algo. Claro. En ese momento. Tal vez las más grandes llegan y comen, la otra queda como aislada, no está comiendo lo suficiente. Entonces, con el estrés, el manejo y todo eso, para mí es primordial. Luego de eso, ya son otras causas que pueden ser, bueno, bacterianas, que puede entrar una bacteria a hacer el tema.
Insuficiencia de progesterona es algo que es tal vez de las cosas principales, pienso yo. Empezamos a ver como, podemos ver una vesícula embrionaria, pero de repente vemos como edema, como que quiere hacer una actividad de celo o algo, entonces esos son niveles bajos de progesterona, o hacemos medición por sangre y vemos que está bajo, entonces podemos tal vez en ese momento salvarlo, suplementar con progesterona, con AINES, con ver de qué manera lo sostenemos, que a veces lo hemos hecho, o sea, por estar diagnosticando tan temprano podemos ver eso, y muchas veces funciona y otras no, o sea, se pierde. Entonces yo creería que fundamental el estrés, o sea, el manejo del animal, ya sea una receptora o ya sea una yegua igual, si en la cuadra que está pelea con la de la par y es una yegua que está pues con mucha actividad y está molestando y eso, pues cambiarla o lo que sea, y eso es importante de manejo. Claro. ¿Y qué tan común es en yeguas el tema de este estrés, pero ambiental, por ejemplo, el calor? Sí, sí, es interesante eso también, y con la parte cíclica. Yo recuerdo una vez que vino uno de los brasileños con el que tuve entrenamiento y llegó a una ganadería y me dice, ¿cómo preñan ustedes yeguas acá? Y le digo yo como, sí, es difícil. Y me dice, vea, en la mañana estábamos en un calor tremendo y ahorita vea esa nube, va a caer una tormenta y se va a hacer de noche. Entonces ustedes tienen muy pocas horas luz, tienen demasiado calor y tienen demasiado frío luego y pocas horas luz, ¿cómo hacen? Claro. Y le dije yo, sí. Es complicado. Son muchos cambios en un solo día también. En un solo día, y ciertas épocas del año son difíciles. Claro. Entonces, eso influye muchísimo. Yo diría que ese punto que usted dice es de los principales para mí. ¿Y la condición corporal? Sí, ahí se va en el tema también de alimentación. Claro. Ya sea si están en un lote con otros animales, entonces si es un animal que no es líder, que no está comiendo lo que sea, problemas de dientes inclusive. Un animal que hay que estarle revisando los dientes, importante, una vez al año por lo menos. Y si eso no se hace, pues entonces vamos a tener pérdidas de tal vez embriones valiosos o inseminaciones con yeguas valioso y no. Claro. Bueno, doctor, vea, entramos a un área que yo sé que a usted le apasiona muchísimo, que es el área de biotecnología reproductiva, lo que es la transferencia de embriones, ¿verdad? ¿Cómo podemos ponerlo en palabras simples para la gente que no sabe qué es la transferencia de embriones en yeguas? Bueno, transferencia de embriones en realidad aquí en Costa Rica, adaptado a Costa Rica, se inició hace muchísimos años. Tal vez los resultados hace muchos años no eran los esperados. Conforme fue pasando el tiempo, se fueron mejorando muchas técnicas y muchas cosas. Y al final el tema es, así simplemente es sacar un embrión de 8 días más o menos, 7 a 9 días más o menos, que es como un granito de arroz, un granito de azúcar, es algo muy pequeño. Y entonces ese embrioncito, que es un ser vivo, se saca de la yegua donadora y se transfiere a una yegua que vaya similar a ella en ciclo, y esta yegua sea quien lo vaya a parir, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se hace eso? Muchas veces yeguas de competición, ¿verdad?, que no pueden ir con un potrito o no pueden ir gestantes, ¿verdad? Yeguas que están en constante, como le dijera, bueno, yeguas que tienen problemas reproductivos, yeguas con problemas reproductivos que son yeguas que no llegan a término, que no sé, al 6º mes, 7º mes pierden la cría, que faltando un mes hacen una placentitis y ya el potro viene comprometido, con problemas y todo el tema. Entonces, muchas cosas que nos hagan tener que sacar ese potranquito y pasárselo a otra yegua y que lo nazca otra yegua. También por volumen, porque un animal, usted tiene un potro, o sea, su gestación son 11 meses, usted puede tener un potro por año. Con embriones usted puede tener 5 o 6. Claro. Entonces, también el tema que muchos clientes les gusta hacer es como, si tienen un cruce, quieren ver cuál es ese resultado. Pero no se quieren esperar 5 años para hacer 5 cruces diferentes. Entonces empiezan a hacer cruces y en un año ya ven los resultados. ¿Con cuál caballo fue mejor? Entonces se van por esa línea. Lo he visto. Es muy interesante eso, como un avance genético muy rápido también. Entonces, que esa yegua donadora tiene que tener, las características de una yegua donadora es que sea pues una yegua genéticamente valiosa. La edad no es un parámetro, porque muchas veces tenemos que hacer con yeguas muy viejas, yeguas de 20 años. Yo
hace no mucho tiempo me tocó hacerle una de 21 años, que eso es básicamente en edad humana, son como 85, 90 años, o sea, es un montón de edad, y entonces son animales que no pueden llegar a término de una gestación, o animales que tienen una genética muy buena, ¿verdad? Entonces hacemos esa parte, ¿verdad? Preparar el animal, y luego conseguimos las receptoras, ¿verdad? La receptora tiene que ser más o menos un 80% del tamaño de la donadora, o sea, un animal que usted pueda transferir y usted pueda tener tal vez como un resultado similar en tamaño y peso que la donadora, ¿verdad? Entonces, que sea mansa es muy importante, que sea un animal tranquilo, porque esa va a ser la madre. Claro. Ella le va a enseñar al potro el comportamiento, y si es una yegua que tiene que es agresiva y que es como loca, el potranquito se puede hacer como ella. Y al final esa parte de epigenética se puede pasar, ¿verdad? Entonces, no la genética, el ADN, sino que cómo se críe, ¿verdad? Cómo se nutre el animal, cómo se nutrió la mamá durante su gestación y todo. Entonces, eso sí se lo puede transmitir al potro. Claro, y ahí, de hecho, ahí hay una duda que mucha gente siempre tiene de si el comportamiento de la yegua receptora se le puede pasar al potro, digamos, en la gestación, ¿verdad? Hay mucha gente que tiene esa duda. ¿Es cierto? Sí, eso es el tema llamado epigenética, ¿verdad? Epigenética es como todos esos factores de estrés nutricionales, ambientales, y entonces eso sí se puede transmitir al potro. Pero si usted lavó una yegua cuarto de milla y se lo pasó a una yegua criolla, van a ser la cuarto de milla. No hay nada o sea, no hay nada de ADN que se vaya a modificar. Simplemente va a ser como un espacio donde él va a gestar, pero sí esa mamá le va a nutrir enfermedades, parásitos, bacterias, lo que sea. En eso sí va a ser afectado el potro. Entonces es muy importante eso. El tamaño es importante, aunque pasa algo muy interesante, que es que cuando el potro, la yegua es la única especie que puede como manipular o tener un tamaño, ¿verdad? Y preparar ese tamaño para el nacimiento. O sea, que distocias en ellas es muy difícil. Claro. No es como las vacas que llegan a un punto y si no parió en ese momento y sigue creciendo y creciendo y creciendo, el ternero se hace enorme y después ni puede nacer. Entonces es una distocia, es una cesárea, es todo el tema. Entonces la yegua controla eso. Nace, tal vez un animal pequeño, pero su material genético se empieza a representar como al mes. Entonces ese animal se va a desarrollar y va a ser su tamaño como usualmente lo era, ¿verdad? O lo traía en sus genes. Entonces es muy interesante esa parte de genética. Sí. Doc, y se habla de que las yeguas, ¿verdad? Lo que es la preñez, mucha gente también a veces tiene la duda de si mi yegua se adelantó, se atrasó, ¿verdad? Se dice que las yeguas tienen aproximadamente un tiempo de gestación de 340 días, por ahí, ¿verdad? Más o menos. ¿Cómo podemos nosotros, o bueno, qué factores influyen en el tiempo de gestación y por qué podría haber un parto más temprano o un parto más tardío, ¿verdad? Sí, el tema ahí es, bueno, los 11 meses son más o menos, ¿verdad? Yo diría que es normal un rango, a veces se pasan 15 días, puede ser. 15 días antes, todavía está bien. Y lo que pasa, si viene antes, es un problema placentario usualmente. Puede ser virus, herpesvirus, pueden ser bacterias que ingresen y hacen una placentitis, entonces inflaman la placenta, no hay intercambio de nutrientes y oxigenación con el potro, entonces empieza a tener problemas de desarrollo ya final y entonces puede nacer antes de tiempo. Un animal prematuro viene con problemas de oxigenación, neurológicos, su sistema de defensas tal vez no va a ser el mejor, tal vez la yegua no preparó bien su calostro, nació y de repente no tiene calostro, entonces es un animal que va a tener bajas defensas, es un animal con problemas, comprometido, que es básicamente como hospitalario, de manejo hospitalario. Entonces en la finca el manejo es complicado porque hay que ponerles oxígeno, hay que ponerles el plasma, hay que buscar calostro, un banco en calostro, hay que ponerles antibióticos, estar pendientes de sus parámetros, todos los tratamientos y todo. Entonces es bastante complejo cuando es así.
Cuando nace más después, o sea, después del tiempo, en realidad ahí no hemos visto como mayor problema, puede pasarse un tiempo. Y pasa por lo siguiente, las yeguas también pueden controlar como el día del parto. Si usted quiere fallar y quiere quedar mal con un cliente, dígale cuál día va a parir la yegua y ese día no va a parir la yegua. Entonces, me pasó porque lo viví con una persona que tenía como 30 años de dedicarse a llegar todas las noches a cuidar yeguas de 6 de la noche a 6 de la mañana. Y ni él mismo, que tenía todo ese tiempo de dedicarse a eso, podía decirnos cuál yegua iba a parir. Él nos decía, como era un lote tal vez de unos, no sé, 20, 25 animales, y él nos decía, aquella tal vez y aquella tal vez, porque todos esos partos eran asistidos. Nosotros literalmente era entre 1 y 5 de la mañana, son los partos. Entonces él llegaba a la 1 de la mañana, a las 2, a la hora que fuera, tocaron la ventana del apartamento, decían parto, pero gritaba, o sea, era parto gritando, y entonces se despertaba uno y parto, bueno, entonces levantarse e ir a atender el parto. Muchas veces había que jalarlos porque eran caballos de pura sangre inglés de carreras, entonces eran largos, eran complicados. Entonces atenderlos desde ahí, se tenía que poner un suero hiperinmune de inmunoglobulina G, siempre como protocolo para subirle las defensas, tuviera buen o mal calostro, siempre se le ponía protocolario porque eran potros muy valiosos. Entonces, desde ese momento uno no sabe, o sea, no sabe cuándo es aproximadamente el parto. Y la yegua entonces, como sabe o puede controlar ese momento, es el momento donde ella se sienta más tranquila, donde no tenga estrés. Y esa noche llegó y dijo, ese día paro, ese día es mi parto. Me pasó con un cliente en algún momento que teníamos una yegua para parto, una yegua muy valiosa, con una cría muy valiosa, y no paría, y no paría, y no paría. Y entonces me decían, como induzcamos el parto. Y yo les decía, en yeguas es de las peores cosas que podemos hacer. Son muchas complicaciones, Claro. No está preparado el calostro, no está preparado el potro, las placentas, es todo un tema. Entonces lo que uno tiene que evitar siempre es hacer una inducción de parto en una yegua y esperar, nada más. Estar viendo la posición, que todo esté bien y dejarla tranquila. ¿Qué era lo que pasaba con esta yegua? Esta yegua estaba en una cuadra y todas las noches, como era tan valiosa, llegaba el guarda con una luz y encendía la luz cada hora. Claro, cada hora. molestaba. Y a ella no le gustaba. Y no paría, y no paría, y no paría. Y yo les dije como que no vaya el guarda, véanlo solo por cámara. Bueno, con el riesgo, parió. Entonces ella ese día tal vez se sintió tranquila, no llegó la luz a molestarla y parió. Entonces es algo muy interesante porque después de ese momento, o sea, si se pasan varios días, no pasa nada, o sea, va bien. Es peor cuando es menos. Cuando es temprano. Porque sí, si se pasa demasiados días, por supuesto que también puede haber una insuficiencia placentaria y todo el tema. Pero si son días antes, ahí sí hay que correr. Hay que tratarla, hay que medicarla, usualmente hay que usar progestágenos, ya sea inyectados, orales, hay que poner AINES, hay que antibióticos, de todo tipo de tratamiento para tratar de sostener esa gestación hasta el final. Entonces, sí, es básicamente... Son súper inteligentes también. Sí. Al final, es un instinto de naturaleza, Correcto. ¿verdad? Voy a parir cuando yo me sienta lista para, y porque así el potro va a estar en un ambiente seguro, ¿verdad? Exacto. Totalmente un instinto natural. Natural. Muy inteligentes. Y de esta técnica de transferencia de embriones, ¿cuál podrías decir que es la tasa de éxito? Sí, va a depender mucho de muchos factores. Por ejemplo, una yegua joven puede ser una yegua de entre 4 y 7 años, 8 años, 10 años menos. Va a ser una yegua que va a hacer ciclos normales. Si hacemos ciclos normales, si el útero está limpio, si no retiene líquido, si es un animal fértil, bien nutrida, no pasada de peso, con problemas de metabólicos y todo esto, es un animal que usualmente en cada ciclo debería de dar un embrión. Si estamos usando un semen de buena calidad, si estamos inseminando en el punto y haciendo todo como debería ser, pues es un animal que debería de tener por lo menos un 60%, 70% de efectividad, ¿verdad? Entonces, si uno lo pone en ese número, más o menos, podría ser, aunque a veces es mayor. No me gusta decir que el 90%, pero a veces pasa. O sea, a veces pasa que usted lava una yegua, dio embrión, salió, pegó.
otro, salió. Y hay yeguas que a veces hago 5 lavados seguidos, Ujú. y 5 lavados da embrión y no pega, o no da. Entonces hay que empezar a buscar y ver qué pasa, y qué pasa, y qué pasa, y qué pasa. Entonces, como le decía al inicio, puede ser muy frustrante porque el animal que usted ve completamente normal y que todo está bien, no está siendo fértil. Claro. Entonces hay que buscar miles de cosas, estudiar, ver, preguntar, tener buenos amigos veterinarios que se dedican a lo mismo. Y ellos, yo los tengo. Ujú. El gremio aquí en Costa Rica es muy bonito porque somos amigos. Entonces, cuando alguno ha tenido alguna crisis o algo, recurrimos y yo les he escrito y me dicen tal cosa, cambia tal cosa, estás haciendo esto. Y hay que hacerlo, o sea, hay que Ujú. tener esa guía y esos amigos y esas personas que lo pueden guiar a uno en momentos y solucionan. O sea, al Ujú. final puede llegar a una solución con eso. Entonces sí, yo diría que el porcentaje podría ser eso, más de un 50%. Ya en ICSI, que es tema de biotecnologías más avanzadas que en Costa Rica no tenemos, que por eso no abordamos tanto el tema, son más bajos, ¿verdad? Porque es Ujú. mucha manipulación del embrión, entonces pueden haber más factores que hagan que no nazca, ¿verdad? Que no pegue, que no nazca bien. Entonces, o hemos visto en ICSI cuando el problema en el parto. O Ujú. sea, son potros que vienen con muchos problemas en el nacimiento, eh, sépticos, recuerda como todas las clases de los Claro. potros, y entonces todos los síndromes y todas las cosas que vimos Ujú. o lo tienen. Entonces son animales muy comprometidos. Al final es muy costoso hacer la técnica y el potro viene con algún tema, ¿verdad? Entonces es lo que hemos visto en números, como hay obviamente animales de estos que nacen completamente normal y todo bien. Claro. Pero con transferencia de embrión normal, yo diría que el porcentaje, conforme va pasando el tiempo, se va haciendo más alto. Ujú. Sí. Y mucho tiene que ver, como decir, la manipulación del embrión, porque, por ejemplo, es, si no me equivoco, al día 5 por ahí que se hace el lavado y se saca el embrión, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa si lo hacemos antes y qué pasa si lo hacemos después? Porque es tan estricto el hecho de cuándo hay que sacar el embrión. Ok, sí. Lo que pasa con esto así, en resumida cuenta, es lo siguiente. Entonces, se da la fecundación, ¿verdad? Eso se da en el oviducto. Del oviducto, él baja al útero hasta el día más o menos 5.5, 5.7. Entra al útero y empieza a caminar por todo el útero a hacer un reconocimiento fetal. Entonces, más o menos 7 a 9 días, más o menos en ese rango, idealmente el día 8 es el día que más hacemos los lavados. Encontramos un embrión con un tamaño aceptable, ¿verdad? Manipulable, no tan frágil. Entonces, en ese momento, idealmente es hacerlo. Si nosotros lo hacemos en el día 5 o 4, está en el oviducto todavía. Ujú. Entonces, no vamos a encontrar nada. De hecho, nosotros podemos manipular el útero de una yegua problema con alguna infección o algo durante todo ese tiempo. O sea, desde que ovula nosotros tenemos 3, 4 días para estar Ujú. haciendo lavados y cosas porque ellos están en los oviductos. Entonces, si lo hacemos más tarde, el tema es que es un embrión muy grande, muy frágil. Es literalmente como una bolincha. Entonces, recuerdo en algunos entrenamientos y cosas con los brasileños que ellos lavan en el día 12. En Imagínense, el es 12. algo súper visible, es Ujú. enorme. 11, día 11, 10. Entonces salen embriones muy grandes y ellos tienen que adaptar una pipeta especial que le llaman pipetón, que es como una pipeta de inseminación más grande y más ancha aún. Entonces es algo enorme. Ujú. Entonces yo siento nosotros cuando hemos manipulado embriones tan grandes por alguna razón, no nos ha ido muy bien. Siento que el tamaño ideal es como lo que está en la literatura, respetar ese tamaño de 7,5, 8, por Ujú. ahí. Cuando es semen congelado, lo hacemos al día 9 porque usualmente el momento de la fecundación y todo el Claro. tema es más tardío, entonces el embrioncillo se hace como más pequeño. Entonces, el tamañito de un día más va a ser como el tamaño del día 8 de uno normal, Ujú. entonces es más aceptable. Y ese tamaño específicamente es bastante, es óptimo, o sea, Ujú. pega bastante bien en la receptora. Entonces pensaría que es ideal hacerlo en ese momento porque, como le digo, si es muy antes, no vamos a encontrar nada Ujú. porque no está en el útero. Y si es muy grande, pues no nos cabe ni siquiera en el cómo transferirlo. Y es Ujú. muy frágil, o sea, muy fácil podemos romperlo, rasgarlo, hacer alguna lesión en él. Entonces, tener presente ese momento Ujú. idóneo. Estamos hablando entonces de que el día 8 El es un ideal, buen día. es el ideal, Ok, correcto. Ujú. perfecto.
Bueno, Doc, ahora vamos a hacer una dinámica que es de mito o verdad. Ok. ¿Ok? Ok. Entonces vamos a decir algunas cosas que se pueden escuchar por ahí Sí. y usted nos va a decir si es Ok. algo verídico o totalmente mentira. De acuerdo. ¿Ok? El primero, Ujú. la transferencia de embriones es solo para caballos élite. Pues casi siempre. Ujú. O sea, animales con un valor genético muy alto. No digo que cualquier animalito se le pueda hacer, o sea, Ujú. pero usualmente también tiene su costo. Entonces la persona quien quiera hacer eso tiene que saber que es un gasto elevado, ¿verdad? En el tema de transferencia, medicamentos, seguimiento, todo el tema. Entonces es una inversión alta. Usualmente quien hace ese tipo de trabajos tiene caballos de muy alto valor. Claro. Y quiere hacerlo de esa manera. Entonces yo pensaría que usualmente en el caso mío los animales que yo lavo son animales usualmente en algún momento situación que que quedó campeón de algo, que tiene algún valor económico alto, Claro. que tiene alguna capa, algún color especial, que tiene algo morfológico o algo que llama la atención. Entonces siempre es algo especial. O sea, siempre es como un animal que sobresale y se quiere replicar ese animal varias veces al año o con diferentes caballos para probar qué puede salir. Entonces yo pensaría que casi siempre Sí. son élite. Claro, se podría decir que de que en cualquiera se puede hacer, en cualquiera. Que Cualquiera. cumpla las condiciones Sí. para las que dijimos antes para la transferencia de embriones. Correcto. Pero claramente hay una preferencia de cierto sector al realizarlo por el coste, Correcto. por el interés. Ujú. Entonces, es como 50-50. Sí. De que se puede, Se pero puede. sí tiene Ujú. cierta verdad. Sí. Ok. Sí. Siguiente. ¿Se puede elegir el sexo del potrillo? Se puede hacerlo por medio del semen. Entonces, nosotros ocupamos un XX para que sea hembra, un XY para macho, ¿verdad? Entonces, hay un diluyente que nosotros agregamos al semen, entonces se empieza a eliminar las Y, ¿verdad? Entonces, tenemos XX, solo hembras. Se puede hacer, lo hemos intentado hacer en algunas ocasiones. Me han nacido el animal que no quería, el sexo que no quería. Entonces creo que eso está en desarrollo todavía en equinos. No confiaría 100% en el tema. Dicen que es de un 80, 90 o algo. Pero yo diría que en vacas, por ejemplo, en toros, eso sí está muy avanzado. O sea, se inseminan para tener solo hembras y aumentar el hato. En vacas diría que perfecto. Pero en equinos yo pensaría que todavía falta un poco de Todavía desarrollo. nos falta. Entonces, por el momento, lo que Dios quiera. Ajá. Lo que tenga que ser. Lo que tenga Ok. que ser. Sí. Lo podemos exar, sí. Ujú. Podemos saber. Y a los clientes les encanta saber. Muchas veces, días 60, 80, podemos ver con Doppler medir si es una gónada masculina o femenina, ¿verdad? Entonces se emocionan todos y bueno, esperar que así sea, ¿verdad? Que cuando nazca sea lo que Sea dice. lo que dice. Siempre bromeo y les digo, como póngale H, hembra o hombre. Oh, hombre. Entonces no Sí. voy a fallar nunca. Muy buena esa. Excelente técnica. La siguiente dice, ¿la luna, la estación o el clima influyen en la preñez? La luna no hay estudios científicos que respalden. La luna es interesante porque sí lo veo en el macho, pero en el siguiente tema, en castraciones. Entonces tengo clientes que me piden que castren en menguante, porque sangra menos. O sea, los muñones, como eso queda abierto, la técnica abierta y queda sangrando, pues entonces sangra menos por alguna razón de gravedad o temas con la luna. Cuando se cortan plantas dicen que en menguante, que en creciente, entonces también el pelo se supone que lo he crece escuchado, más. sí, sí. Pero en reproducción como tal, en la hembra, no hay ninguna influencia. No. Entonces diría que eso es falso. Y la estación y el clima, pues eso sí. Eso sí. Eso sí, como Eso sí. decíamos. Como anteriormente. Claro, el invierno, el verano. Correcto. El fotoperiodo positivo Sí. de las yeguas. Correcto. Sí es algo real. Eso sí es real, sí. Y en Costa Rica tal vez no lo teníamos tan claro
en algún momento me gustaría como publicar algo o hablar algo sobre el tema porque lo vi mucho cuando estuve mucho en el entrenamiento de embriones con las receptoras. Y yo me confundía mucho y yo decía como, yo creo que yo no sé nada porque los ciclos no son los ciclos que yo creía que eran, y empecé a ver eso en esa época, empecé a verlo, estudiarlo y empecé a ver que las yeguas hacen una transición. Entonces es un engaño, las yeguas empiezan a hacer un edema y empieza a crecer el folículo, llega a 35, 40 milímetros y retrocede. No hace ovulaciones, o quedan ahí, y todas esas cosas confunden muchísimo. Claro. Y si es una receptora que yo llevo pegada con una donadora, entonces yo iba bien, inseminé y todo, y nunca me ovuló la receptora, entonces perdí todo eso. Entonces yo empecé a ver muchas cosas y me empezó a llamar mucho la atención, empecé a estudiar mucho el tema y vi que sí hay una relación aquí en Costa Rica y que sí existe eso. Tratamientos hay, ¿verdad? La luz. Usamos luz de 4 a 11 de la noche, usualmente. También están las máscaras, las Equilum, que son unas máscaras que se ponen una luz tenue como azul y hace el efecto sobre el ojo, ¿verdad? Al inicio las yeguas no se sienten muy bien y se ven muy extrañas en la oscuridad cuando usted nada más ve una luz que anda ahí. Usted dice, las otras yeguas se extrañan mucho. Se extrañan, sí. Pero funciona. Entonces, sí se ha visto que tiene repercusiones positivas. Claro, sí, totalmente. Muy bien. Ok, ojalá que en algún momento entonces podamos ver esa publicación. Sí, porque sí. Bastante interesante, la verdad. Sí. Podría ayudarnos muchísimo a mejorar la reproducción en el país. Correcto. Sí. Muy bien, doctor. Por último, tenemos un segmento que es salido del tema. No tiene que ver con veterinaria, pero es para conocer un poco más, ¿verdad? ¿Quién es Luis Manuel? Antes de ser veterinario, ¿qué quería hacer? Antes de ser veterinario, yo, pues, muy pequeño, quería ser astronauta. Ah, sí. Quería ser astronauta. Todas las charlas de Franklin Chan fui. Me volví loco cuando me regalaron la comida, o sea, como el empaquecito que venía con una granola o algo que comían, y yo ya me sentía en el espacio. Y mi sueño fue frustrado el día que mi mamá me montó en el ascensor del INS. Y me dio una claustrofobia tremenda y me dijo que así más o menos era una nave espacial. Y entonces yo dije, bajé y dije, yo no puedo subirme a una nave espacial, no puedo ser astronauta. Eso era pequeñillo, escuela, todo ese tiempo. Y ya después, bueno, siempre traté y busqué el espacio de andar con mi papá. Claro. Lo que pasa es que no era tanto el tema de las vacas y eso, sino que era ir a las fincas y estar con mis carritos. Yo tenía un kit que era una bolsita con unas botas y unos carritos. Entonces era ir a las fincas y jugar carritos, y me tenía compradísimo porque después de andar con él me pasaba a McDonald's y me compraba un combo. Claro. Y entonces yo no quería volver al kinder, yo no quería volver a la escuela. Me monté un día en el carro de él, o sea, me levanté temprano y dije, hoy voy a ir a trabajar con él, pequeñito. Y me dijo, no, se queda con su mamá. Y le dije yo, no, yo voy a ir. Y él, no, usted se va a quedar. Y yo dije, ok. Fui, alisté mi bolsita, mis botas, mis carritos, me subí detrás del asiento de él, me hice un huevito. Y no le dijo nada. Y esperé unos 30 minutos o más, dije, un tiempo prudente para que no me devolviera. Y entonces brinqué y le dije sorpresa. No casi puede se vuelca. ser. Sí, casi nos matamos. Y entonces me dijo que cómo se me ocurría, que mi mamá seguro estaba loca. En aquel momento era el beeper, el celular sin señal, era un tema, ¿verdad?, de comunicación. Y entonces cuando pudo, llamó a mi mamá y le dijo que yo estaba ahí y que me iban a dar todo el día, ¿verdad? Porque ya él estaba... al final ya se habían ido, ya no lo iba a devolver. Lo hice una vez, lo intenté la segunda me devolvió y claro. Bien castigado, y bueno, ¿no? Y entonces después, cuando fui creciendo un poco, después los animales ya me empezaron a llamar la atención y eso. Entonces creo que siempre fue muy claro el tema de veterinaria. Sí. Al inicio era más como andar en el campo, en las fincas Sí, y me todo gustaba eso. Sí, me gustaba embarrialarme, jugar, como un chiquillo. Claro, sí. Feliz en el campo, y me gustaba mucho. De hecho, que ahora disfruto mucho mi trabajo cuando voy a lecherías, por ejemplo, cuando voy bajando Poás y veo un atardecer y voy a las fincas y yo digo, qué lugar, qué espectáculo.
A veces también me puede hacer falta como estar en un lugar limpio, ¿verdad? Y de repente Sí. estar limpio, oler bien, porque Bueno, oler bien en veterinaria sí, está complicado. cuesta un poquillo. Cualquier especie. Sí, sí, en cualquier especie. Pero sí, a veces Sí, dan sí. ganas. A veces me dan ganas, días que yo digo como el carro entro y es como abrir un rooming, o sea, como y el carro mío huele y yo digo como Dios mío, entonces sí. a mi esposa no le gusta subirse en mi carro, dice que vamos, en su carro no. Y yo, bueno, pero esa es la vida, o sea, entonces Sí. siempre fue, creo que siempre fue Y veterinario. esas zonas son muy bonitas también. Sí, Esas sí, sí, zonas sí. donde hay lecherías y todo. Sí, las zonas Sí. volcánicas de este Sí. país es espectacular, entonces lo disfruto mucho. Sí, sí, sí. Muy bien. Ahora, ¿qué comida podrías comer todos los días? Todos los días. Todos los días. Así, Hamburguesas, todos los hamburg- días. Todos los días. Podría, ¿De algún lugar en específico? Sí, tengo varios que me gustan mucho. Sí. He tratado de bajarle un poquito porque tuve como una emoción tremenda hace un tiempo. Me gusta mucho Santería. Ujú. Me gusta mucho Burga. Creo que Muy voy buenas. entre esos dos, siempre variando. Entonces digo como, ¿hoy qué quiero? Veo el Sí. menú de Santería y Sí, digo, pero son muy buenas. O sea, sí, sí, definitivamente. sí. Entonces me pasa que, pero eso me pasaba como desde pequeño, o sea, desde pequeño siempre fui como que me gustaba catar hamburguesas. Íbamos al restaurante y lo que yo siempre pedía era hamburguesas. Entonces fui y hasta que probé las Smash Burger, yo dije, Ajá. esto es lo mío, Esto es de lo aquí no me muevo y ya, soy feliz con eso. Podría comer todos los días hamburguesas. Qué perfectamente. loco. Sí, Bueno, pero la verdad es que de esos lugares específicamente yo también podría todos los días. sí, sí, sí. Definitivamente. Eliminar las papas, que es lo malo, y seguir con las hamburguesas. Solo las papas fuera. Es La pan. hamburguesa, Sí, sí. aunque sea de 3 pisos, No no importa. importa. No importa. Buenísimo. ¿Qué escucha Luis Manuel en un día normal de música? Es variado. Puedo empezar, ahora últimamente he empezado los días con muchas cosas de niños, o sea, por mi hijo, unas canciones, bueno, Ya me imagino. El Patito Juan y un montón de cosas que... La esas- gallina turuleca y todas todo. esas ya me las sé de memoria, entonces así empiezo. En el día puedo, cuando voy solo, Ujú. puedo, tal vez lo mío siempre ha sido como rock. Ok. Cuando voy solo lo voy escuchando, cuando voy con gente, que usualmente ando con gente, ¿verdad? Claro. Ando con algún estudiante o algo, pues no llevo música. Ujú. Si él pide algún, Que ponga. y solicita música, pues Sí, ponemos lo que sea y a veces ponemos de todo, o sea, pero sí, podría ser rock. Sí, ya. sí, Rock. sí. ¿Algún grupo en específico, algún artista? Sí, tengo varios. De hecho que tengo un artista que, bueno, un grupo que se llama Tool, me gusta Ajá. muchísimo, pero desde hace años, o sea, es que tuve una época en el colegio de skateboarding, entonces Ah, era, ¿sí? sí, A la no, puña. a mi papá no le hacía absolutamente No, nada ya de me gracia, imagino que no. porque lo dejé sin macetas en la casa, yo me subí en todos los maceteros que tenía, todos los bordes los quebré, y entonces, sí, es como una época de rebeldía que uno tiene, y esa Sí, música me sí. quedó y me gustó, y toda mi vida fue así. Y bueno, ¿no? Y también puedo escuchar José José y esa música, porque Claro. también yo cuando iba a las fincas con mi papá, eso lo íbamos escuchando. Entonces, la música de lechería y de La música de caballeriza, lechería, sí. la música de caballeriza a veces me pasa que me vuelve loco ya estar trabajando y tener a todo volumen Peso Pluma. Peso o Pluma, sí. tener Esas rancheras y rancheras, corridos. sí, ajá. Y yo pariendo con una yegua y entonces a veces esa música sí me pone... Sí, a veces les digo, bájale un se poquito. siente uno allá en Sí. Tijuana, una cosa Exacto, y entonces no me siento tan cómodo, pero sí, usualmente en el carro es cuando escucho, Claro. o a veces en la casa, si estoy solo o algo, pongo Ujú. algún LP o algo y me relajo ahí tranquilo, sí, sí. así. Súper. ¿Lugar favorito en Costa Rica? En Costa Rica tengo varios, pero podría seleccionar como entre playa y montaña, o sea, Ujú. las zonas volcánicas donde estoy me encantan, o sea, soy muy feliz, creo que la zona de Pobacito Ujú. puede ser de mis zonas favoritas, porque me gusta mucho hacer bicicleta y entonces a veces me llevo la bici Ujú. y entonces me gusta subir y bajar y andar por todos esos lugares. Y playas, me gusta muchísimo Guanacaste. Playas Avellanas creo que es de mis favoritas. Avellanas, muy Y lindo. esa zona, ¿verdad? Porque también la bici por ese lado Claro. es perfecto. Entonces me gusta mucho como esos dos lugares, Volcanes y Guanacaste. La zona sur me gusta muchísimo también. Ujú. Está todavía como muy aislado todo Sí, y todavía viven mucha paz. Entonces me gusta bastante. Y una vez al año me gusta mucho ir a Limón. Ajá.
en época de septiembre, por ahí más o menos. Siempre iba en mi cumpleaños, pero me encontraba una tormenta, noviembre siempre. Entonces voy a la lluvia, no volví. Ya ese próximo cumpleaños buscaré otro destino, pero sí. Bueno, cuesta ir a Limón bueno, a Y que Puerto Viejo y esas zonas y que sí, no haya por lo menos un día que caiga agua. que Sí, se venga el baldazo. Sí, 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 siempre pasa, siempre pasa. sí. Pero se disfruta también. Así. Sí, sí, definitivamente. Y por último, Ujú. una vivencia personal o en veterinaria que te haya marcado mucho. Una vivencia. En veterinaria podría ser cuando conocí a uno de las personas más como influyentes o líderes en la parte de reproducción. Fue Juan Samper. Vino aquí a un congreso veterinario y entonces yo lo vi. Estaba hablando con un amigo y yo dije, como este es el momento de conocerlo. O sea, saludo a mi amigo y él me lo presenta y yo dije, como ya lo conozco. Y entonces me acerqué y entonces me saludé a mi amigo y me presentó como, él es Luis Manuel y él se dedica a hacer esto y esto y esto, ¿verdad? Y él, qué interesante, no sé qué. Y yo, por hablar de más, dije que sí, que después de la charla yo tenía que ir a inseminar unas yeguas para un programa de embriones. Y él dijo, yo quiero ver eso. Y yo dije, ¿qué dije? ¿Por qué dije esto? ¿Por qué lo dije? Entonces yo me bloqueé y yo dije como, no puse atención nada en la charla, porque en la charla repasé en mi cabeza todo y yo dije, es que vengo a ser evaluado, o sea, esto es como un examen final, o sea, este es el referente, yo estudio sus libros y yo dije como, qué vergüenza, o sea, y yo dije, yo tengo que hacer las cosas bien. Y entonces recuerdo que pasó la charla, salió y yo lo vi y yo dije como, tal vez se le haya olvidado. En mi cabeza yo dije, tal vez esto no sea cierto y me dice, estamos listos. Y yo dije como, no se le olvidó para nada. Y vamos a vivirlo, entonces vamos. Cuando me di cuenta ya estaba en el lugar, él estaba ahí, yo preparaba todo y él veía todo y no me decía nada y yo decía como, yo quería que me dijera, o sea, yo siempre he estado acostumbrado a que me estén regañando, a que me estén corrigiendo, a que me estén diciendo que haga y yo lo acepto y yo digo sí, porque es la manera de aprender. Claro. Y entonces yo dije como, no me estaba regañando y no me está diciendo nada, yo, ¿no? Sí, lo hace a uno sentir más inseguro. Sí, yo dije como debe estar, no sé, ¿qué debe estar pensando? Y entonces al final le pregunté, doctor, ¿qué le parece? No sé qué, me dice, no, yo lo hago igual. Está bien. Entonces yo me sentí muy bien porque yo dije como, bueno, todos los entrenamientos y todo el tiempo ha valido la pena. Valieron. Y tal vez quedó una buena imagen de cómo hacíamos las cosas aquí en esa área, entonces me hizo sentir bien. Y agarró un gel estéril y me dice, ¿usted usa este gel? Y yo dije, uy, Dios. Y yo dije, sí, señor. Y me dice, sin miedo. Sin miedo, le dije, sí, señor. Y me dice, yo lo hice, sigue usándolo. Esto es lo mejor. Usted puede poner a nadar espermas aquí, que no pasa nada. Y yo dije como, ok, lo usaré por el resto de mi vida. Toda la vida. Sí. Y entonces fue una experiencia en veterinaria muy, muy interesante porque estás con una persona muy referente. Claro. O sea, entonces para mí fue muy interesante. Después él volvió. Hicimos algunos trabajos, hicimos un lavado de embrión y toda la cuestión. Y fue vacilón porque él hizo el lavado, sacó el embrión y lo transfirió, ¿verdad? Y entonces nosotros ansiosos dijimos, eso obviamente pegó porque lo hizo él, en las manos de él, y no pegó. Ay. Y entonces a los días fuimos a un congreso a la AEP a Estados Unidos y lo topamos ahí porque él es una celebridad ahí. Y entonces dijimos, como, seguro se le olvidó, ¿no? ¿Se acuerdan? Así. Y nos vio y dice, el embrión pegó. Y nosotros, no. Y dice, ¿quién sabe quién fue el inútil que lo transfirió? Y entonces nosotros nos reíamos, ¿verdad? Entonces hicimos como esa conexión con él en unos años, hace tiempo. Tengo mucho tiempo de no tener contacto con él, pero fue una experiencia muy bonita con él. Entonces tengo un muy bonito recuerdo de eso. Suena muy chiva. Y una casualidad también lo del gel, enorme. O sea, usted no tenía ni idea de que ese gel era. No, que lo había hecho él. No. Y muchas cosas, probablemente de las que estaban ahí. Yo le dije como, ¿y qué le parece al final? Y me dice, sí, eso lo hace mi mejor amigo, que es el brasileño Marco. Entonces, use eso para siempre porque eso es de lo mejor y no sé qué. Entonces, como que al final me dio como esas recomendaciones y cosas, como siga haciendo así, estas cosas así, y va a ir bien. Entonces, ahí vamos. Qué bien, qué bien. Suena muy enriquecedor también tener una experiencia así con alguien que uno admira mucho. Admira, de libros.
De libro, de literalmente. libro y referencia mundial, entonces... Sí, qué chido. Sí, sí, sí. Bueno, Doc, llegamos al final del episodio. Ujú. Yo quiero agradecerle muchísimo por participar con nosotros. Definitivamente usted es un referente ya en lo que es reproducción equina y bovina en el país, y todos los que en algún momento hemos querido adentrarnos en eso, pues lo admiramos a usted mucho, ¿verdad? Muchas gracias. Y nada, espero que no sea la última vez Ujú, que estemos en este espacio. ujú. Hay muchos temas también ahí que podemos tocar, ¿verdad? Claro. De otras especies incluso. Ujú, Así ujú. que espero que pronto pues estemos otra vez por acá. No, muchas gracias y mis mejores deseos con su proyecto. Sé que le va a ir muy bien, sé que va a salir a la perfección. Es el inicio y hay muchísima gente muy bien preparada acá. Hay gente que yo admiro mucho y que se dedica a muchas cosas diferentes, muchas especies, y que se ha entrenado, que ha tenido muchas cosas, y yo pensaría que es muy importante también para las personas que van saliendo, que van empezando, que vean cómo se hace aquí en Costa Rica las cosas, cómo Claro. se pueden ir haciendo, cómo se pueden ir mejorando, y para que la medicina veterinaria pues vaya avanzando como está afuera, ¿verdad? Que están muy avanzados. Algún día yo espero que Costa Rica llegue a estar a un nivel muy alto, que yo siento que ya lo está en muchas cosas. Ujú. Entonces, pues seguir estudiando todos, a quien nos apasiona los animales y estamos en veterinaria, que siempre nunca dejen de perseguir ese sueño y esas metas que tienen, y esperar verlo en algún otro momento. Muchas gracias, Doc. Claro.